Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. Amigos y amigas de Bajo Llave, estamos nuevamente en uno de los episodios de este podcast dedicado a la información socio-religiosa. Pues miren, las veces pasadas hemos hablado, no nos hemos presentado del todo, ¿no? Vamos a poner nuestro nombre y ya después hablamos, porque de repente van a pensar quién está hablando. Pues nada, primero empezamos de la decana. Orden de decanato. Bueno. Hola, yo soy María Eugenia Jiménez, reportera de La Fuente Religiosa por cerca de 30 años. Lilian. Hola, Lilian Reyes, actualmente editora en el diario 24 Horas. En la religión tenemos 10 años y vamos con Juan Pablo. Hola, soy Juan Pablo Reyes, también he estado cubriendo La Fuente Religiosa por casi 18 años. Muy bien. Y su servidor, amigo Felipe Monroy, que me toca presentar en este episodio un tema, no quisiera decir que es actual porque en realidad ya llevamos arrastrándolo muchos años, pero es un tema realmente duro que comentar, que es el asunto de la persecución contra diferentes liderazgos religiosos, la incidencia de la violencia en algunos templos católicos, no solamente los católicos, también obviamente pasa en muchos otros credos religiosos, pero gracias al trabajo del Centro Católico Multimedial, liderado por el sacerdote paulino Omar Sotelo y por Guillermo Gazzanini, un analista de estos temas religiosos en México, importantísimo en el país, pues son ellos los únicos, hay que decirlo, los únicos que nos han dotado de un seguimiento puntual sobre las agresiones que ha vivido el clero en México desde 1990 hasta nuestras fechas, y que representa obviamente una deuda importante de no solamente el gobierno, las autoridades y la sociedad, sino también una deuda de la Iglesia respecto a lo que debería suceder para cuidar mejor a los ministros de culto, y los religiosos y obviamente a los feligreses que están participando en los templos católicos. Pues bueno, de esto va este episodio, de este informe del Centro Católico Multimedial, el informe del 2026 sobre la violencia contra la Iglesia Católica. En el contexto de que este informe también se presenta ya a 100 años de una persecución religiosa. La persecución religiosa de la cristiada en los años 1926, cuando fue la famosa ley Calles, y que también hubo innumerables sacerdotes y religiosos y también laicos que fueron asesinados en aquella época. Ahora este informe que presenta el padre Sotelo pues engloba mucho la situación que ha vivido la Iglesia de violencia en México en los últimos 35 años, desde 1990 hasta 2025, ubicando lo que son 63 sacerdotes asesinados, 4 religiosos. Muchos más religiosos, ¿no? Sí. O religiosos, digamos, no sacerdotes. Sí, realmente no es una persecución religiosa contra la Iglesia como hace 100 años, pero sí hay un hostigamiento constante en algunos lugares, ¿no? Sobre todo en esos lugares donde está el crimen organizado tiene mucho poder, donde las autoridades no han logrado controlar la influencia que tienen algunas comunidades. Es ahí donde se están presentando los mayores casos de hostigamiento en contra de los sacerdotes, extorsiones, robo a templos. Son 62 sacerdotes. Son 62 sacerdotes. Asesinados, sí. Y un tema que vuelve a ponerse en la mesa por el contexto que se vive actualmente en el país de inseguridad. Recordemos que el asesinato de los jesuitas en la Sierra Tarahumara abrió un parteaguas para que la Iglesia Católica volviera a convocar a estos diálogos por la paz, para que se hiciera una acción contra este terreno que ya estaba súper avanzado de inseguridad, y que a partir de la muerte de los sacerdotes, pues la Iglesia Católica vuelve a decir, calma, claro. Hay otro camino, ¿no? Claro. El panorama que a mí siempre me ha llamado la atención, el panorama que usualmente ofrece el Centro Católico Multimedial comienza con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posada Ocampo, ¿no? En 1993.
episodio que no está cerrado, o sea, parece inverosímil, pero hasta el momento realmente no se sabe qué fue lo que sucedió. Después de esto ha habido N cantidad de historias, teorías, especulaciones, implicaciones de diferentes autoridades, grupos criminales. Pero me parece paradigmático que empiecen con este caso, porque al final, desde aquel entonces, la relación que existe, digamos, no una relación directa, pero sí una relación de trabajo invariable entre la Iglesia Católica y los diferentes grupos criminales en las zonas más alejadas o más distantes de la vigilancia institucional, pues es una constante que preocupa a la Iglesia, ¿no? Es decir, ¿en dónde terminan sirviendo los sacerdotes, las religiosas, los laicos? ¿En qué regiones y bajo qué circunstancias tienen que hacer ese trabajo? Y muchas veces estas circunstancias no son las más pacíficas, ¿no? Están los cacicazgos, están los latifundios, están los grandes poderes, pero está este gran nuevo actor social que es el crimen organizado, los cárteles de la droga, y de una u otra manera tienes que convivir con ellos, ¿no? A veces unos lo hacen piden limosna de allí. Convivir o negociar. Convivir, negociar, pactar. O sostener un diálogo. Como lo hizo el obispo Salvador Rangel, ¿no? En Chilpancingo, en Chilapa. Chilapa. Sí. Él abiertamente dijo que él negociaba con los delincuentes, ¿no? Porque para evitar que hicieran más muertes, sobre todo cuando se dio un proceso electoral que estaban asesinando a los candidatos. Sí. Entonces él también pues dialogó para evitar que asesinaran a sus sacerdotes, ¿no? Y se le pidió que hubiera tregua, o sea que él intercediera para que los criminales tuvieran una tregua y no mataran a los candidatos, ni mataran obviamente a los religiosos. Por lo menos este obispo fue sincero, ¿no? Y lo dijo abiertamente. Hay muchos que seguramente lo hacen en estas zonas, o sacerdotes, y que mejor guardan silencio. Sí, lo dejan bajo secreto y poco se sabe estas negociaciones, que seguro bajo llave y poco se sabe estas negociaciones que hay, porque de que hay, ¿no? Vemos el caso de los jesuitas allá en la Tarahumara, pues como bien dice Lilian, fue un parteaguas en los últimos años, al menos en los sexenios de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados 13 sacerdotes ya. Sí, creo que el sexenio que se registran con mayor número de muertos es el de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Con 10 sacerdotes asesinados, 7 obispos violentados y 13 sacerdotes y un seminarista también fue asesinado, ¿no? Y hay desaparecidos, además, hay 3 desaparecidos. Y la verdad, pues, el Centro Católico Multimedial asegura que este sistema judicial no funciona porque las investigaciones no avanzan, ¿no? Hay impunidad, de lo que platicábamos en ese momento, desde el caso del cardenal Posadas Ocampo, hay impunidad, no es la ciencia cierta que sucedió, y así ha pasado con los diversos casos de sacerdotes asesinados en aquí en Ciudad de México, en Colima, en Guerrero, en Puebla, etcétera. Claro. No, además el proceso, o sea, la revisión histórica que hace el Centro Católico me gusta porque también evidencia algo que creo que a todas luces no se puede, digamos, no se puede minimizar. Contabiliza los asesinatos de sacerdotes religiosos desde el 1990, el 93 particularmente con el caso Cardenal Posadas, y se ve que los casos de asesinatos son realmente episódicos a lo largo de los sexenios, 4, 3, 2, ¿no? Pero de repente, y ahí sí, el sexenio de Felipe Calderón, como se le dice en el común, la guerra de Calderón, desata obviamente un índice de criminalidad en todo el país y en donde los religiosos y las religiosas también lo sufren. Ahí es donde, igualito que sucede con el tema, con los asesinatos, digamos, cotidianos, también se dispara el número de crímenes en contra de sacerdotes y religiosas y no para. Es decir, se mantiene a lo largo del sexenio de Calderón, con Enrique Peña Nieto, con Andrés Manuel. Y eso que se supone que el gobierno de Andrés Manuel iba o predicó justamente el famoso no balazos, en donde tenía, o sea, era un cambio de estrategia de seguridad que en principio, y ahí sí, en principio los primeros 4 o 5 meses se baja el índice de violencia que se tenía.
pero después otra vez se mantiene. Y ahí yo creo que este trabajo tan ordenado y sistemático del Centro Católico Multimedial nos indica que, al igual que en la sociedad, los crímenes en contra de religiosos evidencian que las cosas no están bien en el país, ¿no? No es una persecución religiosa por el credo que tienen los católicos y los sacerdotes, pero es una constante violencia, ya casi como inculturada, transversal en todas las localidades, y siempre vemos estos casos, ¿no? Sacerdotes primero desaparecidos, secuestrados, ultimados, baleados en medio de fuegos cruzados, extorsionados, robados, amenazados. Y esto es una constante en todo el país. Pues sí, el padre Omar Sotelo siempre ha sostenido que el asesinar o el extorsionar, el hacer que el desplazamiento de algunos sacerdotes, pues lo que pretenden es crear una inestabilidad en las comunidades, porque es un factor de unificación, un factor muy importante al sacerdote que es respetado. Entonces, el agredirlos es para crear una inestabilidad, ¿no?, entre los fieles. Y que al parecer en algunas zonas el crimen organizado lo ha logrado. Por ejemplo, el padre Filiberto Velázquez, en Guerrero, de que su centro de derechos humanos Minerva Bello fue desplazado hace unos días por las constantes amenazas de muerte que ella había recibido, ¿no? Y justamente en eso yo creo que, aunque no podemos hablar de que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la cifra aumenta considerablemente, si los casos sí comienzan a ser mediáticos por todo el contexto que se vive. Incluso desde la misma presidencia, Andrés Manuel fue muy crítico con los sacerdotes cuando se habló de pactos, treguas, de regulación de la violencia. Él fue el primero que dijo, es que no se puede pactar con criminales, no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. Sin embargo, el papel que se jugó en esa región fue fundamental para detener los crímenes contra las comunidades, porque estábamos justo en la pelea por el terreno entre los ardillos, entre ahí algunos otros grupos de la delincuencia organizada. Ya tenían los rojos, exactamente, ya tenían cercada la población, o sea, o estabas conmigo o estabas contra mí, y justamente estaba pegándole a los más vulnerables. Entonces, si no se hubiera hecho esta intervención a tiempo, hubiera sido un caos social. Y el mismo presidente critica esta parte de la intervención de los sacerdotes porque sabe que él no lo podía hacer. O sea, Guerrero ahorita estamos en un contexto en el que está gobernado por Morena y en el que todo el mundo dice no pasa nada, aquí no está pasando nada. Lo estamos viendo ahorita recientemente con Michoacán, o sea, allá también está Morena gobernando, pero antes de que se le salgan las cosas como en otros lados, lo que hicieron fue implementar el plan Michoacán. Acá en Guerrero la situación está peor y la verdad es que no han hecho nada, no han salido, y no han ayudado. Y se viene el contexto de las elecciones del 27 donde se renueva la gubernatura, y no vemos un viraje en cuanto al control criminal que hay en la entidad, ¿no? Pues simplemente los datos del Centro Católico Multimedial para Guerrero es que de 2009 al 2025 han sido asesinados 8 sacerdotes y 2 seminaristas, un sacristán y algunos agentes de evangelización han sido violentados. En estos casos, el 80% están en impunidad. Y también el impacto que ha causado el crimen organizado a mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, en el tema de las misiones. Las misiones juveniles que muchas escuelas secundarias, preparatorias e incluso universidades realizaban en ciertas zonas del país, ¿no? Sobre todo durante la Semana Santa. Estas misiones se acostumbraba, porque algunas veces me tocó a mí acudir, se acostumbraba a ir a sierras, ir a lugares muy lejanos para estar con la población durante este periodo de Semana Santa. Y ahora, por la violencia, para evitar precisamente riesgos hacia los jóvenes, pues se ha disminuido. Ahora se hacen en las ciudades, misiones en donde hay menos inseguridad, donde hay menos riesgos para los jóvenes. Entonces también ese es otro de los impactos que ha causado la violencia en el tema religioso. Y que, Juan Pablo, qué bien que tocas este tema, porque justamente para que no digan que solo le tiramos a Morena, en Guanajuato el año pasado se vieron atacados fieles religiosos, justo en medio de también
fuegos por el crimen organizado, que también pelea territorio ahí por el cártel del Marro, en Guanajuato, y fueron asesinados también durante una celebración religiosa, una festividad religiosa. Ahí estaban congregados, abren fuego y pues no distinguen, ¿no?, a los fieles religiosos. Ahí también es otro problema. El punto y quiebre creo que fue cuando dejaron de combatir entre cabecillas del narcotráfico y comenzaron a involucrar ya a la población civil. Ahí creo que el papel de la iglesia, el papel de los sacerdotes, de los obispos, creo que cambió. En lugar de... Ahí ya creo que deben intervenir por el bienestar de la comunidad. Esto a partir de cómo cambiaron las cosas, ¿no? Porque dejaron de golpearse entre ellos y ya comenzaron a involucrar a familias, a extorsionar, a amenazar a comunidades en general. Yo creo que no debemos de perder la perspectiva. Lo dijo Maru, al final el golpear a un líder religioso en una comunidad, pues al final también es desestabilizar la misma comunidad. Sí. Y lo que dice Juan Pablo es interesante porque mucho de la organización comunitaria, no solamente lo administrativo, sino las fiestas, el encuentro, la comunidad en sí, o sea, ya sí pasa por las parroquias, ¿no? y las fiestas. Y cuando los grupos criminales de cierto modo no tenían esta competencia, sino que realmente dominaban también es decir, no es que no hubiera crimen, no es que no hubiera el negocio criminal, sino que realmente no había competencia entre ellos, no había necesidad de estarse matando entre ellos. También la iglesia tuvo un poco, y en algunos casos su cuota de pecado, con las famosas narcolimosnas. Es decir, los capos de la droga, los capos de las mafias que dominaron la región, pues mantenían cierto orden y contentos a los párrocos de esas localidades, patrocinando templos, santuarios, procesiones, festividades, fuegos artificiales, millones de pesos, para que el orden, esa paz existiera. Pero justamente cuando se desata esta famosa guerra de Calderón, en donde todos estos grupos criminales comienzan a pelear por el mismo territorio y saben que tienen que utilizar estas estrategias, es cuando se desestabiliza, y justamente uno de los elementos estabilizadores de la comunidad son los párrocos. Y entonces también vemos estos casos de agresividad en contra de ellos si no se ajustan a la voz cantante, ya sea de uno de los grupos o del otro. Y los sacerdotes metidos en en esa tensión entre unos y otros líderes, pues a veces suele ser la víctima principal, no solamente él, sino todo el pueblo, pero ellos resultan ser como la víctima visible de esa lucha de cárteles, ¿no? Y esto se ha visto con N cantidad de casos de sacerdotes. Ahora, no todos los casos son así, y yo quiero aquí abogar por ser el abogado del diablo. Por supuesto, el Centro Católico Multimedial mete a todos estos sacerdotes como si todos fueran justamente unos dinamizadores de la comunidad que son acallados. Pero en muchos otros casos también hay situaciones realmente muy anodinas de sus asesinatos, ¿no? No quiere decir que no sean tristes, pero en realidad muchas veces pueden haber sido... El problema es que no está investigado. Muchas veces pueden haberse provocado un poco esa circunstancia por las situaciones de riesgo que vivían, las personas con las que se juntaban, las actividades, insisto, a veces hasta delictivas o de riesgo, en las que también los religiosos participan, por desgracia. Y el que las autoridades responsables realmente no atiendan ni los casos de justicia ni los casos más anodinos, pues mantiene justamente este clima de impunidad en la que no sabemos si todos los podemos poner en la misma balanza. Sí. Y hay que ser muy prudentes con esto, ¿no? Sí, aquí también lo importante es destacar que los mismos obispos de los sacerdotes que han sido agredidos no les interesa investigar, ¿no? Sí. El punto es este. Sí. Solamente esta organización, el Centro Católico Multimedial, es la única instancia eclesial que hace esta investigación. El episcopado no hace esto. Y que denuncia. El episcopado no tiene ni siquiera datos concretos de cuántas personas, sacerdotes o religiosas, son asesinados o intimados. O desaparecidos. O desaparecidos. Sí.
Entonces no les interesan, o sea, al mismo sistema judicial no les interesa investigar, pero a los obispos tampoco, que los que deberían de llevar ahí la delantera tendrían que ser los obispos, aclarar por qué se le asesinó, y sin embargo pues no lo hacen. Entonces total impunidad a todas las crímenes, desapariciones. Y las fiscalías que nada les interesa el dar el carpetazo, andaba el cura en malos pasos, pues ya, cierran y hasta ahí quedó. Que eso es generalmente lo que dicen, ¿no? Andaba en malos pasos, tenían malas compañías. Mujeres, que en algunos casos se han dado, como el recientemente en Coquitlán, pero no todos son así, es como dice Felipe, ¿no? Hay diferentes razones, pero sí es necesario investigar a fondo, ¿no? Cada caso, estos, por ejemplo, los 3 desaparecidos que hay, tampoco se han avanzado en las investigaciones, ¿no? Y que justamente es uno de los exhortos o de las reflexiones que se hace al final de este informe sobre plantear mecanismos, plantear una forma de llevar un control sobre estas agresiones y sobre la prevención de estas agresiones. Pues desgraciadamente ahí el episcopado mexicano nada más habla de establecer protocolos, no se han establecido. Pero no hay protocolos. No, pues digo, no se han establecido. Algunas iglesias, algunos obispos hacen algunos esfuerzos, pero sobre todo cuando hay amenazas o hay disparos en los templos, como sucedió con el obispo Eugenio Lira en Matamoros, que él sí estableció hace muchos años un protocolo si se veían amenazados en algunos templos. Pero hasta ahí yo no conozco otro esfuerzo, ¿no? De cómo actuar si escuchan balazos en el exterior o si alguien llega a agredir adentro de los templos. Hubo un intento ya hace años justamente pero más que protocolo era como un manual de prevención, ¿no? Incluía desde tener cámaras en los templos y en las casas parroquiales. Por ejemplo, una de las cosas que más me llama la atención, portones automáticos. La recomendación de tener portones automáticos en las parroquias. ¿Por qué? Porque llega el sacerdote en su cochecito, que se abra solito y que cierre, porque se dan los casos no solamente para las parroquias. Tú te bajas, abres tu zaguán y te roban el coche o te amenazan o hacen cualquier cosa. El tema de las cámaras, el tema de los portones y el tema de tener a la mano, obviamente, la coordinación con las autoridades, ¿no? Es decir, que tengas muy bien a quién le vas a hablar, cuándo le vas a hablar, por qué le vas a hablar, en qué circunstancias. Y esto no es decir, es una cosa que las parroquias deben tener, o sea, ya como muy protocolizado y hacerlo, o sea, independientemente de quién está al frente y quiénes tantos estén dentro de esa parroquia. Pero en el fondo, yo creo que el problema no es tanto tener la seguridad de más o menos vivir en paz, que ninguno de nosotros la tenemos, sino lo que pasa después. O sea, en realidad, a mí el gran dolor que me produce todo esto es que el compartir la información, y para nosotros como periodistas, el compartir la información, validar los datos y revelar realmente qué es lo que sucedió al final de estos episodios criminales, no solamente para que no se repitan, sino para saber frente a qué nos estamos enfrentando. Yo creo que eso es lo que ha faltado mucho. La Iglesia no se ha pronunciado al respecto, no participa de esto, las autoridades, las fiscalías no les interesa tampoco. Y la pregunta es, ¿y los demás qué podemos hacer? Es decir, nosotros qué tanto sí podemos involucrarnos, por ejemplo, los fieles católicos, con el sacerdote de la comunidad, con las religiosas o religiosos que estén allí, cómo los podemos apoyar y cómo nos pueden también ellos apoyar en las circunstancias de agresividad, de violencia que las comunidades tienen. Y este proceso aparentemente nace con el asesinato de los sacerdotes allá en Chihuahua, con los jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora. Pero está bien que hayas nacido, nace muy tarde, o sea, para nuestro criterio, pero qué bueno que haya nacido como este esfuerzo de diálogo nacional. Pero la pregunta es, o sea, ¿qué tanta más sangre se necesita como para realmente convertirnos a trabajar todos ordenadamente a favor de la paz de todos? No solamente ¿Y qué tanto la voluntad del gobierno federal, ¿no?, de aceptar esas recomendaciones del Diálogo Nacional por la Paz? Porque cuando la presidenta Claudia Sheinbaum era candidata, que se le invitó a firmar los compromisos de este Diálogo por la Paz, no lo firmó, no quiso firmar todos porque no estaba de acuerdo en varias... en el diagnóstico. Entonces, la Secretaría de Gobernación está haciendo también por su lado algunos diálogos,
pues hay que ver cómo se logra empatar y si realmente hay un compromiso del gobierno federal, porque es muy importante los diálogos que están realizando la Iglesia Católica junto con algunas otras iglesias en todos los templos, en universidades, en centros, pero si realmente no van a ser escuchados, ¿qué tanto van a servir? Uy, esa es la gran pregunta. Que si vamos ahorita a la mañanera y preguntamos sobre el tema de cómo va la seguridad para sacerdotes o para fieles y demás, va a ser, ¿hay seguridad? Bueno, como para todos, ¿no? Sí, los índices de homicidios se han disminuido en el índice famoso. Que maquillado todo, sí, pero sí, o sea, es una lectura muy maquillada de esto. Y en el diagnóstico que justamente se le presentan a los diálogos Nacional por la Paz a los candidatos y los firman, Claudia Sheinbaum en efecto no firma o sea, lo firma con la adenda, no diciendo firmo, casi bajo protesta por el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico realmente decía que la estrategia de Andrés Manuel no había funcionado para disminuir esto, ¿no? Literalmente no había funcionado. Y esto es un problema que sigue cargando ya un año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Sigue cargando con la imposibilidad de reconocer que hay cosas que se pueden mejorar. El problema de la aceptación. Bueno, al menos ya dejamos el diálogo abrazos no balazos, que eso ya es un avance. En principio sí. Y bueno, eso se ha demostrado también con las detenciones de capos importantes, recientemente con el Botox, que era el azote de la región de Michoacán, donde también la violencia está imparable. Y retomando lo que decían un poco sobre el diagnóstico de las comunidades, lo que pasó después de la muerte del sacerdote que era de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? El padre Filiberto Velázquez dijo, yo me voy a hacer cargo de esa parroquia. Así es. Solo la atendió un tiempo e inmediatamente causó el desplazamiento del sacerdote por amenazas de violencia, ¿no? Entonces ahí no se atendió la causa realmente, ¿no? Pues, y otro de los personajes que también lo mencionó Maru, un obispo que se pone a dialogar con el crimen organizado como Salvador Rangel allí en Chilpancingo, Chilapa, y él mismo termina en una situación de desprestigio. No, bueno, y horrible, de violencia que sufrió y que terminó allí en una circunstancia otra vez no del todo aclarado por ninguna de las partes, pero que al final refleja un poco estas circunstancias dolorosas que somos. O sea, somos un país que está sometido a estas circunstancias de agresividad, de violencia, de desprecio de la vida, etcétera, y de todas maneras, pues así parece que marchamos. Salvador Rangel, cuando entró a Chilpancingo, él venía como obispo, ahora me acuerdo bien, pero cuando llega a Chilpancingo me tocó entrevistarlo y me dio una de las explicaciones de por qué tenía que dialogar él con el crimen organizado, ¿no? Y él lo dijo desde su perspectiva franciscana, él es de la comunidad de la Orden de Frailes Menores, y decía, es que así como San Francisco en el famoso poema, bueno, él no lo escribió, pero Rubén Darío lo escribe, en el poema de los motivos del lobo, hace que San Francisco dialogue con el lobo, ¿no? Entonces yo, como franciscano, estoy convencido que tengo que dialogar con el lobo. Y dialogó con un montón de lobos ahí en Chilpancingo, Chilapa. Líderes históricos, ya casi, o sea, que tienen 50 o 60 años produciendo amapola y N cantidad de estupefacientes, y que tuvo que dialogar con ellos, o que quiso dialogar con ellos para encontrar la tregua, que en las fiestas no se asesinan a gente, que trataran de no vender estos estupefacientes en México. Y que al final, pues recuerdan ustedes que mucho del trasiego de la droga hacia Chicago, justamente desde Guerrero, es lo que causó el gran problema de la famosa desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. O sea, en fin, estamos enfrentados justamente a esa cultura tan compleja, y ahí están estos obispos, bueno, él en particular, y están algunos sacerdotes que no pueden desarrollar bien su trabajo porque están estas circunstancias en las que tienen que apechugar, ¿no? Y también aquí viene otra problemática también muy relacionada, que es menor, pero que tampoco puede ser ni cuidado ni por el episcopado, ni por las iglesias, ni por la Secretaría de Cultura, que es el famoso robo de arte sacro.
Bueno, sí, que también hace referencia al centro católico. Y los daños a las iglesias, ¿no? El reporte del padre Sotelo dice que al menos 12% de los templos sufre al menos un ataque al año. El principal motivo es el robo de arte sacro, que pues, como platicábamos en algún momento, Maru, de repente en eBay ahí sale la fotografía de la figura de San Francisco de Asís del siglo XVII, sí, y se vende sobre pedido y se lo roban, ¿no? Sí. Entonces, es algo que, o sea, no existe ni catalogación. No. Y es algo mínimo. Y es algo que durante muchos años ha estado trabajando, se pretende hacer. Se hizo, pero no completo. No es completo. Se hizo el famoso INDABI, ¿no? El Instituto de Bienes de Arte, de la Nación. Tiene un catálogo desde los años 70, siempre se tiene que estar actualizando porque no es suficiente, pero bueno, el tema del robo de arte sacro, el tema del robo de las limosnas, hace poquito vimos un video de un cuate que entra a una parroquia en Monterrey, ¿no? Se persina, después roba la limosna y terminando de robar se termina de santiguar y se sale del templo, o sea, lo roba con mucha fe. Y hay el otro fenómeno que también ha sido muy recurrente y que ahí sí ataca particularmente a los obispos que andan entre comunidades y comunidades a través de sus cochecitos, sus camionetas, y que son interceptados en las carreteras. Y de esto ha pasado N cantidad de veces, algunos han recibido. Son levantados, de eso no hay registro. De eso no hay registro. El propio cardenal Arismendi recibió un balazo en ese terreno. Hay que recordarlo. Un cardenal mexicano, ahí sí, ya en los últimos años, recibió un disparo en medio de esas circunstancias. Y no es el único. Hay muchos otros casos y no hay mucho registro de esto. Pero además, esto es lo que padece en general la población. No está directamente, porque le ven que es un padrecito, entonces le disparan. No. En realidad hay muchísimas circunstancias así en todo el territorio. Y es que si no se puede comenzar a arreglar desde lo poco, como es el tema del arte sacro, ahora cómo se va a lograr resolver una problemática tan grande que ya invadió, que es la violencia que persiste. Sí, como comentaba Felipe, podrían instalarse cámaras de vigilancia, pero sin embargo no tienen el dinero algunas parroquias para tener esas cámaras, para tenerlas siempre actualizadas, el sistema que opere. Simplemente en la Catedral Metropolitana hace algunos años varias de las cámaras, por lo menos 2, no funcionaban. Digo, la catedral, que podría decirse tiene más dinero, más recursos. En la catedral me tocó hacer un reportaje de que vendían droga en la catedral, en las capillas. Bueno, y el caso del sacerdote que fue asesinado, justamente acuchillado ya en la catedral. Sobrevivió durante una celebración. No, el sacerdote sobrevivió después del acuchillado y todo demás bastantes meses. Y lo regresaron a su diócesis porque no era de aquí de la diócesis de México. No estaba incardinado. Que son todas estas irregularidades que también existen, ¿no? Pero los espacios que uno pensaría que pudieran ser los santuarios de paz, pues evidentemente no están ajenos. Y el caso paradigmático es de los padres jesuitas en Chihuahua. Comenzó una persecución de otra naturaleza. Un jefe criminal de Cerocahui andaba persiguiendo a quien se la tenía que pagar por sus heridas emocionales que tenía. Termina la persona que está siendo perseguida dentro del templo, como buscando ese refugio, ese santuario, y de todas maneras lo asesina. Intervienen 2 sacerdotes jesuitas para poder bajarle la agresividad del capo criminal y resultan asesinados, hasta que el tercer sacerdote sigue poniendo la mejilla de cierto modo, interviene, y es cuando más o menos se relaja y se va el criminal, el capo. Pero en el santuario, ahí donde se buscó paz, las personas tuvieron que ser fueron asesinadas. Y es terrible. O sea, y no solamente eso, 2 o 3 meses antes, un niño que vendía dulces afuera de una parroquia en Fresnillo, Zacatecas, pasa un automóvil enfrente del templo, lo ve en ese lugar y desde el coche ultima al niño. Son estas cosas que, por ejemplo, el Centro Católico no recupera, porque evidentemente no se trata de agentes pastorales, pero los centros religiosos dejaron de ser como ese centro sagrado o centros de ese santuario de protección. Y esto obviamente le preocupa muchísimo, o debería preocuparle muchísimo a la Iglesia Católica. Demasiado, creo que es una problemática que va creciendo poco a poco, es como una bola de nieve, ¿no?
y va a llegar un punto en el que ni catedrales ni basílicas van a lograr ser centro de refugio para... Pues yo creo que ya estamos en ese punto, ¿no? Sí, yo creo que una prueba de esto es lo de los sacerdotes jesuitas en la Tarahumara, el ataque al sacerdote acá en Catedral Metropolitana y en los templos, que se han asesinado a personas alrededor de los templos. Yo creo que en este punto ya estamos. Pues, hombre, pues vamos terminando, se nos está acabando el tiempo, pero no sé si quisieran dejar algún otro comentario al respecto. Yo lo único que quisiera terminar con esta reflexión, además de agradecerle muchísimo al padre Omar Sotelo por su valor, su audacia, además su constancia de trabajar este tema, gran reconocimiento del Centro Católico Multimedial. Quizás sí alertar sobre un tema que al principio tocó Juan Pablo. Estas circunstancias pueden alimentar a ciertos sectores un poco vengativos, católicos reaccionarios, que dicen que vivimos una persecución y entonces hay que, antes de que nos maten, pues hay que matarlos más. O sea, sí puede haber esta circunstancia, generar algunos grupos de dureza evangelizadora, digámoslo así, que tengan como en el corazón esta parte de que lloren en mi casa, que lloren la de los otros, mejor que lloren en la de los demás, ¿no? Y esto obviamente no es cristiano, no es muy evangélico, pero creo que va creciendo también en el país y hay que estar como muy alertas de que estas heridas, que son terribles, pues no alimenten justamente estos actos como de venganza también por parte de algunos católicos. Justamente, y en contraparte lo que habla Felipe, también lo señala el Centro Católico Multimedial, ¿no? Hay funcionarios, hay políticos, al menos ellos ya han registrado a 9 que instigan en contra de los sacerdotes y en contra de los los agentes pastorales. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que como ciudadanía debemos darle seguimiento a todos este tipo de casos. Y justamente ahora que se viene el centenario de la cristiada, es importante no comparar que son situaciones diferentes y que las armas nunca son la solución y que la Iglesia Católica pues ha abogado para diálogos de la paz, que esa es la solución, ese es el camino. Y creo que también como periodistas nos toca pues seguir investigando, seguir dando a conocer estos casos puntuales en donde pues tanto feligreses como sacerdotes, obispos se han visto afectados por la violencia, para que pues no quitar el dedo del renglón, porque si no, para las autoridades la situación ahorita está muy bien, no hay inseguridad o hay seguridad mínima o se maquillan algunas cifras. Entonces creo que como periodistas también nuestra responsabilidad es seguir denunciando estos hechos y seguir investigándolos. Pues muy bien, amigos y amigas, finalizó otro episodio de Bajo Llave. Por supuesto, sigan escuchándonos, suscríbanse, denle like a este podcast. Tendremos evidentemente más temas muy interesantes. Compártanos también, obviamente, compártanos a través de internet, a través de las redes sociales que ya tenemos por allí. Compártanos sus inquietudes y si quieren que abordemos un tema en específico, por favor, bienvenido. Aquí ya saben que los podemos abordar, pero bajo llave. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.